Hola, hola Navis, bienvenidos a un podcast más. Hoy nos encontramos Pau y Lau y yo. Vamos a hablar de un tema súper interesante, súper tuanis y que se las traen. Hay diferentes opiniones en la iglesia y la verdad es que está picón. Entonces vamos a ver qué tal sale. El tema es sobre sufrir por Cristo, pero quiero darle la bienvenida a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, sí, definitivamente este es un tema que tiene muchas dudas. Yo tengo muchas dudas todavía. Creo que también es rico pensar diferente, también como conocer otras opiniones. Entonces, hoy venimos a aprender. Exacto. Bueno, sí, hola a todos, espero estén súper bien. Pues es un tema controversial, tal vez, que nos va a poner a debatir mucho, pero es parte de, ¿verdad? Es parte de lo que nos gusta hacer, debatir, cuestionar, lograr tal vez llegar a entender un poquito, ¿verdad?, de este tema. Y bueno, para iniciar con todo este tema, voy a hacerles una pregunta. Okay. Y ahí es donde empieza lo bonito, digamos. ¿Consideran que Cristo nos manda el sufrimiento, sí o no? Lau, ¿usted qué opina? Bueno, la verdad, yo creo que por alguna razón lo permite. O sea, a ver, cuando tenemos sufrimiento en nuestras vidas, muchas veces son consecuencias de algo que cosechamos en algún momento. O sembramos en algún momento, más bien, son como cosechas de lo que sembramos. Entonces, podemos tener, no sé, sufrimiento incluso por nuestro pecado, o sea, las consecuencias que trae el pecado, ¿verdad? Que al final Dios no directamente no lo envía, pero consecuencias van a haber y vamos a sufrir por eso, ¿verdad? Por incluso una desobediencia. Sí creo que tal vez hay un sufrimiento por causa de Cristo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cuando muchas veces los cristianos somos perseguidos, somos rechazados, ¿verdad? O incluso hace poco, por ejemplo, bueno, hace un tiempo yo tuve una relación amorosa donde la persona totalmente no creía e incluso era como súper burlista inclusive. Y yo lo quería mucho. Digamos, habían otras poco de cualidades que yo decía, pero es que en esto sí me gusta, ¿verdad? O no sé, no quiero como dejarlo ir porque sí es bueno en eso o así. Y al final yo entendí demasiado e incluso me trajo un sufrimiento, ¿verdad? Que, o sea, simplemente esa persona no iba a ser para mí. ¿Por qué? No como porque no sé, la iglesia me lo pide que sea cristiano y ya, no. Sino porque simplemente no íbamos a tener una buena relación. Entonces, incluso ahí, ¿verdad? Hay como un sufrimiento por causa de mi creencia. Entonces, creo que tal vez nuestra fe sí muchas veces trae cierto sufrimiento. Madre, qué duro tener una relación así. Sí, no lo hagan. No se lo recomiendo. Sí. Es complicado, es un tema complicado. Yo creo que sí, a la vez no. Porque siento que tal vez sí puede haber un tipo de... Creo en ese tipo de sufrimiento que es por causa de Cristo, en el cual tal vez hay burlas porque uno cree en Jesús o porque uno va a la iglesia y demás. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, empezaron las burlas y todo, pero yo siempre he sido como una persona como que... Digamos, mi papá es muy burlista y la vara y todo, ¿verdad? Entonces en la casa hay como una cultura de estarnos vacilando. Sí, ya entendimos. Ya todo tiene sentido. De estarnos vacilando entre nosotros. Entonces creo que nunca me lo tomé a mal, digamos. Pero sí empezaron como las burlas y demás, y a cierta gente sí le afectaba, incluso como que llegaba a ser algo que decían... me está afectando demasiado y tal vez les ponía a pensar si seguir a Jesús o no, seguir en la iglesia tanto, ¿verdad? Llega a cargar bastante, claro. Sí. Yo recuerdo que a mí me decían Pascualito, mae. Ay, no. Entonces sí es gacho. Creo que ese tipo de sufrimiento realmente sí pasa y creo que sí es necesario. Porque al final es demostrar como nuestra fe frente a las personas que tal vez no lo tienen. Ahora, también está el tipo de sufrimiento que mucha gente cree que es enviado por Jesús, digamos, para santificarse. Que en ese yo tengo mis restricciones, pero ahorita lo vamos a exponer mejor. Yo quiero escuchar a Pau. Ok, a ver, yo siento que tal vez Dios no lo manda directamente porque quiere que suframos, porque
le gusta, porque a Dios no le gusta que suframos claramente, pero es un proceso por el que tenemos que pasar. O sea, todos pasamos por un sufrimiento, y ya sea porque nosotros mismos lo causamos, porque a fin de cuentas nuestras decisiones rigen si sufrimos o no, ¿verdad? Si son buenas decisiones, sí, claramente nos va a llevar a buenos caminos. Si son malas decisiones o un camino equivocado, vamos a sufrir porque tal vez no es lo correcto, ¿verdad? A lo que Dios quiere para nosotros. Siento que lo que decía Lau, sufrir por causa de, y eso es algo que sí se vivió, o sea, los apóstoles lo vivieron, ¿verdad? El sufrir, el ser perseguidos, pero siempre se mantuvieron firmes en dar el evangelio, ¿verdad? Entonces siento que ese sufrimiento es más que válido. O sea, sufrir por causa de él es un sufrimiento tal vez. Ahora, ese sufrimiento, por ejemplo, ponemos el caso específico de los apóstoles. Ese sufrimiento, digamos, de ser perseguidos, de ser encarcelados y demás, ¿fue enviado por Jesús? O, bueno, por Dios. Yo creo que no, porque fue una decisión que ellos tomaron. O sea, cada quien toma la decisión de seguir a Dios. Y esa decisión conlleva a que uno sea perseguido. Ok. ¿Lau? Es que yo creo que tal vez llega a ser parecido a lo que somos nosotros ahorita. O sea, que igual vamos tal vez en contra de lo que el mundo nos ofrece o propone. Entonces, sí o sí, vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados, bulleados, lo que quieran. Y al final lo que creo es porque ya Cristo no está acá en la tierra, somos nosotros los que lo estamos representando, ¿verdad? Somos su iglesia y por ende va a haber persecución. Sí, eso pienso. Ok. Pero entonces, ¿es enviado por Jesús o no? A ver, ya contestamos la pregunta. Es que él lo permite, pero ¿cuál específicamente? O sea, los discípulos como que... Digamos, como cuando encarcelaron a Pedro y a Pablo, creo que fue. Es que siento que no lo... O sea, a la con lo que vamos. O sea, Dios no lo envía. O sea, Dios no le dice, Kendall, es un momento de sufrir. O sea, usted va a sufrir, digamos. Pero si usted decide seguir a Dios, claramente usted va en contra de todo, de la corriente, digamos, de las personas que no lo aceptan. Entonces, obviamente, usted lo decía al principio, o sea, por seguir a Dios, muchas veces somos bulleados, muchas veces somos señalados, somos... Y no tan al extremo como los apóstoles, nos llevan a la muerte, digamos, pero, o sea, en muchos casos sí, como en Oriente, por así decirlo. Sí. Pero no es un sufrimiento que Dios lo manda porque Él quiere que padezcamos, digamos. Porque está enojado. Porque lo que sea. hay un propósito por el cual Él quiere que crucemos ese sufrimiento. Sí. Definitivamente creo que siempre lo permite por alguna razón. Inclusive en ese momento lo permitió para que nosotros ahorita estemos debatiendo de eso, ¿me explico? O sea, y nos consultemos como, ¿será, no será? Pero definitivamente sí, creo que no debemos de pensar en un Dios o que lo que nos pasa mal o si sufrimos, entonces ya condicionamos a Dios. Como cuando nos pasan cosas buenas, entonces estamos súper bien con Dios y bendiciones y Él es bueno. Pero cuando ya estoy en sufrimiento, ya pienso, es que está enojado. Algo malo tuve que hacer, entonces aquí me está castigando, ¿verdad? Ya esa cuestión de castigo. Creo que definitivamente Dios es demasiado amoroso y nunca vamos a entender eso hasta que estemos como en la eternidad con Él. Pero no creo que funcione así. De igual forma, su voluntad es un tema súper amplio que la verdad ahorita yo no he llegado como a comprender del todo. Yo creo que ninguna persona llega como a entender así claramente hasta que realmente estemos con Él. Y a veces está muy buena la pregunta, pero creo que yo de verdad he aprendido como que muchas veces Dios no quiere como que le entendamos todo lo que nos hace o por qué lo hace, sino como... vivirlo, o sea, vivirlo de la forma más cercana a Él, digamos, y claramente sí, agarrando un aprendizaje. O sea, si el sufrimiento no nos deja una enseñanza, no nos hacemos, no sé, más fuertes, más sabios, más incluso amorosos o compasivos, creo que no, de nada valió. Yo creo que el audio en el punto que tal vez llega a ser como de confusión, y es que mucha gente tal vez tiene la idea de un Dios castigador. O sea, un Dios que para santificarte tal vez te puede llegar a mandar sufrimiento. Y yo creo, al menos yo creo que puede ser, pero en casos muy específicos, y al menos eso es lo que la iglesia cree. Y yo creo que existen como varios tipos de sufrimiento, por decirlo así, que yo os quería exponer, que es el sufrimiento que para mí es mandado por Dios, o tal vez
no quiero verlo como un sufrimiento, sino como una prueba o una tempestad. Una prueba, exacto. Ajá, que es la de Jonás. En Jonás, capítulo 1, versículos del 4 al 6, la verdad es que Jonás estaba todo happy con su familia y demás, y llega Dios y le da una misión. Y la misión de Dios es que fuera a Nínive. Resulta que Jonás, no sé por qué, alista todas las varas, ¿verdad? Pero en el barco no se va a Nínive, sino que se va a otra ciudad. Entonces, la palabra es explícita, dice que Dios manda una tormenta, manda fuertes vientos para devolver a Jonás al camino correcto, que es a Nínive, porque Dios lo mandó a predicar a Nínive. Entonces creo que ese es un tipo de prueba que Dios nos manda, en sentido de que a veces nosotros estamos caminando por un camino que no es por un camino correcto, no estamos caminando en la voluntad de Él, y Dios nos manda como esa tormenta, que esa tormenta implica que podamos sufrir. Esa tormenta implica que nosotros vamos a sufrir, que tal vez vamos a tener dolor, porque yo no me imagino estar, qué sé yo, en medio del océano y que empiece una vara súper loca y un desmadre y que Jonás diga, no, estoy tranqui. No, probablemente Jonás estaba muy asustado, para no decir otra palabra, y probablemente lo pasó mal, pero no quiere decir que no era necesario. Él necesitaba volver a la voluntad de Dios. Entonces creo que ese es un tipo de tormenta que Dios puede llegar a mandar, y es para ubicarnos en el camino correcto. Y luego está la tormenta que es enviada por el diablo. Al menos yo sí creo que hay un tipo de tormenta que es enviada por el diablo, o sufrimiento que es enviado por el diablo. ¿Pero como tentación o como una prueba, como digamos? Corte, no, tira. No, es broma. Yo creo que como sea. O sea, yo siento que es como una prueba, y también, o sea, a la misma vez. Porque hasta podría venir de Dios. O sea, como una prueba para como medir nuestra fidelidad hacia Él, digamos. Como... Es que... no, porque no estaríamos entrando como en una prueba como la de Jonás. Siento que la diferencia está, o sea, esa prueba que vos decís es esta de Jonás. Porque Dios te necesita cachetear y decir, ay, por ahí no es. Y está la prueba que es enviada por el diablo, que es la de Marcos. La de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Que es cuando la verdad es que están los apóstoles en la barca con Jesús. Y si ustedes no están de acuerdo, ahí me dicen, ¿verdad? Tranqui. Full libertad. Están en la barca con Jesús, y entonces llega una tormenta. Y entonces, ¿qué pasa? Que los apóstoles se empiezan a alborotar y, ¿qué es esta vara? Ya me imagino, se asustaron y todo. Y hubo una distracción en ese momento. ¿Cuál fue la distracción? Que ellos estaban con Jesús. En ese momento ellos estaban en la presencia con Jesús. El diablo mandó una prueba, por decirlo así, en forma de tormenta, que hizo que ellos se distrajeran. No sé si se dice así. Se distrajeran de que estaban en ese momento en presencia con Jesús. Entonces, por eso, incluso cuando llega Pedro y levanta a Jesús, tal vez de cierta forma malhumorado, molesto. Jesús lo reprende y le dice, pero ¿acaso no estoy yo aquí con ustedes? Y al final calma la vara, ¿verdad? Y ya ellos vuelven a concentrarse que están con Jesús. Entonces, ese tipo de prueba o de tormenta que es enviada por el diablo es más bien porque estamos en el camino correcto, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y Él quiere distraernos de ello. Ya entendí el punto ese de Kendall. Digamos, la tormenta del diablo nos hace dudar, tal vez, o nos genera ese miedo que nos desvía del camino. Pero un punto importante es que el diablo manda la prueba
pero yo al menos creo que el diablo no tiene poder sobre mí, me explico, sino que llega a confundirme. Y entonces por eso llega Jesús y le dice, hey gente, métanse en la vara, aquí estoy yo, o sea, que hacen viendo para allá, ¿verdad? O sea, porque al final ellos son los que deciden, no es como que a veces, y yo de verdad, y es un tema muy bueno para hablar, tal vez más ampliamente en otro podcast, el diablo, o sea, ¿quién es el diablo? ¿Qué poder tiene el diablo sobre mí? Porque a veces creemos que todo lo que me pasa malo, ay, es que el diablo, ¿verdad? Pero no es así, muchas veces son nuestras consecuencias. Y lo que estaba diciendo es que... bueno, nosotros decidimos, como al final es nuestra voluntad, ¿verdad? Si escogemos acá, si ellos hubieran decidido ignorar eso y seguir concentrados, ¿verdad? O distraerse y ya perder como todo el asunto en el que estaban. Entonces, al final, el diablo sí envía la prueba, ¿verdad? Pero nosotros decidimos. Ajá, exacto. Nosotros decidimos cuánto eso nos puede afectar. Porque tal vez ahí los apóstoles pudieron ignorar que estaban en un desmadre, una tormenta. Pero ellos decidieron, como por decirlo así, yo siento que es como cuando uno le ponen una tentación y uno exacto, cae. yo creo que se puede representar en forma de tentación, igual cuando Jesús fue tentado en el desierto. O sea, ahí está puesta. Entonces el diablo llega, ahí, y obviamente, porque es bien cabrón, digamos, y sabe por dónde entrarnos. O sea, sabe si nos... no sé, la tentación es de la carne o de la autoestima o de humillación, lo que sea. Entonces, entra ahí, ¿verdad? Y creo que son ataques constantes. Depende, o sea, de entre más lejos estemos de Dios, inclusive, no sé si podemos ser más o menos tentados, porque muchas veces se dice que entre más cerca estemos de Dios, somos como, el diablo está más fijo en nosotros, ¿verdad? Y tal vez, no sé, no en el que está un poco lejos o así. Entonces, pero lo que digo también es que a veces creemos que el diablo es como, no sé si han visto a Derbez, que tiene como una maquinilla y él sale como de diablo, entonces como, voy a hacer que se caiga, y sale y se cae, y el diablo burlándose demasiado. No, o sea, de verdad, yo crecí viendo eso. Yo pensaba que el diablo era así, gente. Y no, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Y lo más importante es saber que el diablo no tiene ese poder de que usted se caiga. O sea, usted se cayó. Pero sí pone el palo. No, mentira, sí pone como la prueba y usted decide qué hacer con ella. Sí, creo que ese punto es clave. Que al final de cuentas es uno quien decide, digamos, si caer o no. O sea, es uno tal vez quien decide si sufre en ese sentido, en esa prueba o no. Que eso también me lleva a... Ahora, antes de empezar el podcast y todo, estaba Jonathan, que ahorita entra, va a hacer un relevo ahí, comentando de un santo que era Santo Domingo Sabio. ¿Cómo? Sabio. Sabio, sí. Santo Domingo Sabio. Que de ahí el mae, quería ser santo, ¿verdad? Y no sabemos por qué, ¿verdad? Cuéntala como la contó Jonathan, ¿verdad? Ajá. O sea, por creencia de él, porque se le pegó algún pensamiento, de ahí el mae empezó a maltratarse, el mae empezó a sufrir, empezó a pegarse latigazos, mae, aquí, ¿verdad? Y a hincarse ciertas horas al día y toda la vara. Y y llegó San Francisco de Asís, ¿verdad? San Francisco de Asís. No. San Juan Bosco, perdón, gracias. Ahí el staff nos ayuda. Llegó San Juan Bosco y le dijo, Dima, ¿pero qué está haciendo? Porque lo agarró pegándose en medio, sí. Y y entonces ya San Domingo Sabio, Santo Domingo Sabio. Perdónenlo. Le dijo que era por causa de Cristo, que él quería santificarse, él quería ser santo. Entonces, la intención de él no era maltratarse ni nada por el estilo, sino que él quería ser santo, pero tal vez de cierta forma el diablo le había implantado una idea a él de que la forma era esa. Es que el diablo entra demasiado y se aprovecha del desconocimiento. Exacto. Yo creo que por eso es demasiado importante, ¿verdad? Comer Biblia, comer carnita, no mentira. Y entonces saber inclusive entender, o sea, porque como cristianos a veces sonamos
sonamos ignorantes de decir eso, de es que lo provocó el diablo, es que de ahí no, el diablo no es donde esta prueba que, o sea, no entender para no realmente responsabilizarnos de nuestros actos. Ajá, entonces, porque es mucho más fácil decir de ahí, es que aquí estoy, ¿verdad? Él que es el diablo. Y no saber que incluso muchas veces, como les dije, o sea, son consecuencias de nuestros actos. Y yo creo que definitivamente a veces la iglesia cae en eso, en sentir, no sé, como que Dios me ama más porque yo estoy sufriendo más, o agarrar ese sufrimiento hasta, yo decía ahora como una manipulación, o sea, como, no sé, como querer que Dios me vea porque yo estoy sufriendo más, o pensar que solo así incluso voy a ganar la salvación, por ejemplo. Ajá. Entonces, las opciones todas traen puro desconocimiento, porque al final, incluso yo creo que todos estaríamos aquí golpeándonos si eso nos llevara a la salvación, ¿verdad? O sea, exacto, sería demasiado fácil. Obviamente va a traer dolor, pero sería también fácil, digamos. Entonces, no, o sea, es puro desconocimiento, y también debemos de... Es un tema complicado que nos genera dudas, pero ya también el escarbar y entender un poco más nos trae libertad, que es lo que buscamos. Sí. Así es. Pau, ¿usted qué opina? ¿Qué opino yo? Que, o sea, ¿de qué hablamos? No, que es parte de costumbres y tradiciones. Siento que eso viene de mucho antes. Como sí, también. La gente de antes pensaba, tal vez por ignorancia, y me disculpo, pero que entre más usted se golpee y entre más usted sienta tal vez el dolor que Jesús sintió, ¿verdad? Cuando padeció, ¿verdad? Antes de la cruz, nos va a hacer acercarnos a Él, o nos va a hacer tal vez sentir lo que Él sintió, cuando Él no quiere que nosotros sintamos lo que Él sintió, porque ya para eso Él pasó y sufrió y murió por la cruz. O sea, tampoco ese es el punto, digamos. Él lo que busca es como que aprendamos del sufrimiento, sacarle algo, o sea, el poder aprender, digamos. Entonces siento que el autoflagelarse, el que, bueno, Jonathan nos decía, como la gente que se hincaba en maíz para sentir el dolor, o sea, no, yo personalmente no le hallo el punto. Que de hecho hace poco el Papa Francisco, porque hay ciertas corrientes en la iglesia que impulsan volver como a ese tipo de prácticas, y el Papa Francisco alarmado salió y dijo, no, a ver, no todo lo que hacían los santos quiere decir que esté bien. Entonces también como dejar eso en claro, ¿verdad? Lau, ¿qué opinas? Lau, no, yo opino que... Bueno, ya llegué yo aquí a poner orden. Es que dicen que están diciendo un montón de cosas que no. Entonces vengo a Lau empezó a decir un poco de No, las quejas me las dieron más de Kendall, que anda dándole mucho poder al diablo y que varas así. Mae, yo no sé. No, hola a todos, chiquillos. Un relevito ahí de último momento. Este tema sí, creo que con respecto a lo que estamos conversando en este momento, que ese es el ejemplo de Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Y cómo él se provocaba un sufrimiento que a fin de cuentas no era necesario. Exacto. ¿Verdad? Y cuando hablamos de experiencias de sufrimiento, son situaciones que tenemos que afrontar y que nos van a generar dolor. ¿Verdad? Ya sea físico, emocional, o sea, pero son situaciones que afrontamos. Ahora, hay que también definir muy bien cuándo es que las debemos afrontar porque están frente a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que pasar por ellas, o cuándo es que nosotros decidimos ir hacia ellas. Porque puede que no esté en mi camino, pero yo me desvío para ir hacia esa situación que me va a causar dolor. Más bien la busqué, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya hay un tema que también hay que discernir muy bien. Que cuando, incluso en nuestra vida, por ejemplo, cuando en nuestra vida, no sé, laboral, cuando en situaciones con personas nosotros estemos pasando por momentos de dolor, ¿es algo que yo de verdad tengo que afrontar? ¿O es algo que yo estoy decidiendo irme a afrontar? Porque ya ahí entran dos varas totalmente diferentes, que es también, por ejemplo, lo veíamos ahorita con dos casos de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la de Jonás en Nínive, y la cuestión que el mae decidió irse por otro lado y tuvo que afrontar una situación de dolor para poder regresar, que ¿verdad? Al final fue una consecuencia de una decisión que él tomó. Correcto. Si no lo hubiera tenido que afrontar. Exacto. Y están las otras pruebas que sí o sí están en el camino y que hay que pasar por ellas. Entonces, aquí lo que yo también quiero que entendamos todos
con respecto al sufrimiento, al dolor y a toda experiencia que pasemos en nuestra vida es que, a fin de cuentas, todo lo que tengamos que afrontar en nuestra vida, porque tengamos que hacerlo, puede ser medio de santificación. Ajá. ¿Ok? Las que sí tengamos que atravesar. Las que yo decido y me voy por otro lado a sufrir y así, muchas veces se van a quedar en cosas vanas, ¿verdad? O me van a llegar a regresar al camino y cosas así. Pero en cuanto a purificarnos y todo esto, no va a ser mucho. Pero cuando ya en serio son situaciones que están en nuestro camino, que sí estamos llevando verdaderamente y se encontraron de frente y tenemos que afrontarlas, nosotros tenemos también esa capacidad de hacerlas medio de santificación o desaprovecharlas. Porque incluso puede ser esta situación que es una prueba que está en medio y que... O puede ser incluso puede ser la del diablo que vos decías, ¿verdad? Que es para que nos desvíe para lo otro, ¿verdad? Pero más bien llegar y afrontarla con la actitud correcta, con perseverancia, con fe, con esperanza. Y porque no solo tienen que ser temas de tentaciones, que pueden ser sufrimientos reales, que a fin de cuentas tengamos que afrontarlos, porque están al frente de nuestra vida y no podemos evitarlos, no los podemos evadir. Y lo que a fin de cuentas estaba buscando quizá el enemigo era que nos desmotivara tanto esa situación que desviáramos los ojos de Jesús y nos fuéramos. Sí. Y desviáramos totalmente nuestro camino, ¿no? Cuando esas situaciones más bien llegan, están al frente nuestro y las afrontamos con esa actitud de perseverar en Jesús, de mantenerse más bien fiel en crecer en medio de esa situación y tener siempre la esperanza puesta en Dios, eso me va a santificar. Así sea una prueba que el enemigo me estaba poniendo, le salió el tiro por la culata. Porque yo la hice medio de santificación. Y están las que Dios manda también, que son para medio de santificación, que son muy específicas, como vos decías ahora, pero que también podrían ser desaprovechadas. Y esa es la bronca, güey. Ahí para recalcar lo que Jonathan está diciendo en Romanos 5:3, perdón, dice, o sea, exactamente lo que Jonathan está diciendo. Incluso no nos acobardemos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. O sea, lo cual nos lleva el sufrimiento, o sea, a ir creciendo, digamos, a no mantenernos ahí, sino ir creciendo y que eso nos lleve a algo más allá. Si ese dolor que tenemos que atravesar nos lleva a perseverar, nos lleva a madurar y finalmente a acrecentar esa esperanza que hay en nosotros, en Jesús y demás, es una prueba que nos santifica. Sí, que al final también, y ahora que estabas hablando de eso, se me viene a la mente una serie de conferencias que se las recomiendo bastante, que busquen en YouTube, de David Bisonó, que de hecho él estuvo en el podcast con nosotros y saludo a David ahí. Sí, un saludo a David. Es fiel seguidor ahí. Y él decía que a esos momentos él les ponía un nombre que ahorita no recuerdo, creo que es como momentos de interrupción. Entonces, que en esos momentos de interrupción, donde tal vez tenemos ciertas pruebas, ciertas cosas y ciertos desmadres en nuestra vida, son momentos en los que uno puede elegir dos opciones: sufrirlas y no aprender nada, o pasarlas y sufrirlas, digamos, pero adquirir información, adquirir aprendizaje, adquirir revelación en ese momento. Revelación. ¿Para qué? Para que luego, cuando tal vez se acerque otra vez una prueba similar, yo ya tener cierta base o ciertas armas para afrontar esa prueba. Sí. Entonces, es súper interesante, se los recomiendo ahí como que lo busquen. Son una serie de conferencias que dio en Bolivia, si no me equivoco, que hablan bastante como este tipo de pruebas, de cuando tenemos que afrontarlas a huevo, pero cómo podemos afrontarlas de una manera correcta, porque también ese es el tema. Y favorable a nosotros. Exacto. También a nuestra alma. Exacto. Y esa es la cuestión. Otra vara que me llamó mucho la atención, y esto que el Papa decía, ¿verdad? De que no todas las prácticas que quizá en algún momento se hicieron están correctas. Y eso es muy importante. Creo que hay que a veces replantear muchas cosas que quizá en algún momento se nos inculcaron, ¿verdad? Y que fruto no dan. Es que ese es el tema, que a veces fruto no dan. Yo sí he escuchado, por ejemplo, que muchos santos, por ejemplo, las experiencias que les causaban, que tenían que afrontar, digamos,
ellos pedían a Dios ese tipo de situaciones. Ajá, sí. Que les pusiera ese tipo de situaciones. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Para qué? Para forjar el carácter, para que ciertos vicios internos que tenían, eso se fuera cayendo. Entonces, ellos de cierta manera era como que más bien le pedían al Señor situaciones que les ayudara a moldear su corazón a la voluntad de Dios. Y, okay, yo tengo esta vara que yo soy, no sé, tengo mucha queja. Me quejo demasiado y necesito... Y entonces los maes pedían al Señor pasar por situaciones de dolor en donde no tuvieran que quejarse. Y así llegar a moldear el corazón. Entonces, son ciertas formas, mae, que se han dado, digamos, durante mucho tiempo. Y que hay unas que sí, hay otras que no. Yo creo que estas de los santos que pedían sufrimiento para poder botar un vicio que hay dentro del corazón, daba mucho fruto. Sí. Y a fin de cuentas el Señor lo permitía, incluso ellos lo pedían y el Señor les mandaba la vara, porque era como más bien una negociación entre ellos de, Señor, yo esta cuestión que tengo adentro no la quiero tener más y necesito que me la quite. Y si me tiene que mandar algo que me haga ya como salir de esto, pues mándelo. Y el Señor, ok. Como el pedir pruebas para ir creciendo, o sea, para ir mejorando. Sí. Creo que sería solo de gente muy prudente y sabia, ¿verdad? Sí, y con el cuidado necesario. Y creo que también con un acompañamiento ahí. Y una correcta relación con Dios y percepción de quién es Él y quién soy yo. De verlo a Él como el Padre, ¿verdad? Y pedírselo a Él como un padre. Y yo como un hijo que quiero crecer. Y... Que de hecho justamente, mae, se me viene ahorita que estás diciendo eso, mae, la vara del Padre Misericordioso. Que el hijo le pide toda la herencia y aún probablemente el padre sabía que se le iba a ir a malgastar, que iba a ir y que iba a terminar en lodo, en excremento, comiendo la comida de los cerdos, ¿verdad? Él no niega la voluntad del hijo y dice, ok, vos querés la herencia, yo te la doy porque al final de cuentas hay un libre albedrío. Entonces, al final fue decisión del mae, digamos, pedirle eso y el padre no se negó, pero el padre tal vez sabía que eso le iba a provocar algún tipo de mal. Entonces también tener el cuidado y el discernimiento, que es una vara así muy heavy. Sí, muy delicada, mae. Sí, pero ahí estamos hablando de que, por ejemplo, el hijo tenía una mala intención. Ajá. Sí. Exacto. También la intención con la que nosotros pedimos. La de los santos era una intención muy santa. Ajá. Era más bien de purificarse. Y yo he sabido lo que es pasar por varas así, que yo al chile dije, mae, al inicio me quejé mucho de esta cosa que tuve que atravesar, pero en el proceso fui descubriendo, mae, cómo esa vara me empezó a purificar el corazón. Y empecé a verlo diferente y me empezó a generar eso, perseverancia. Y me empezó a generar más bien madurez y terminé con más esperanza. O sea, uno sale de ese proceso de sufrimiento con más esperanza en Dios de la que tenía al inicio. Sí. Y es que eso, o sea, a fin de cuentas, por eso es que el sufrimiento lo tenemos que convertir en medio de santificación. Porque si no se hacen procesos vanos. Y pasaste por un montón de cosas duras, pero al fin de cuentas no te sirvió para nada. Y entonces no podemos decir que es equivalente la cantidad de sufrimiento que pasa en mi vida a mi salvación, sino a la cantidad de esas veces que sufrí que las hice medio de santificación. Eso me gusta. Está ¿verdad? muy tuanis, sí. Porque me puede haber atravesado 100, pero solo aproveché 2 para que fueran medio de santificación. O a diferencia que haya pasado 100 y unas 60, 70 las pude hacer medio de santificación. Entonces yo creo que es también estar alerta uno. Sí. Mae, esta situación la tengo que enfrentar, me va a doler, voy a sufrir. Que de hecho el sufrimiento no... O sea, hay muchos tipos de sufrimiento, ¿verdad? Estamos hablando de un sufrimiento del cuerpo, estamos hablando de un sufrimiento del corazón, del espíritu. Y también podemos entonces hallar muchas maneras de sufrir. El mismo tener que compartir con una persona que, por ejemplo, yo he tenido que estar en espacios en donde sé que alguien me odia. Y que sé que me odia. Sí, que tal vez la vara se torna súper incómoda, pero... Y dolorosa, porque es feo que uno lo odie, güey. Sí, claro. O sea, es feo. Entonces, ¿cómo uno llegar y afrontar esa situación de dolor
espiritual y del corazón, que a fin de cuentas no estoy diciendo, no es nada físico, no es nada, pero es un dolor, como yo Sí, como emocional. convertirlo en causa de Y yo creo que esa es la crecimiento, clave, que hay mucha gente que se mantiene en ese sufrimiento. O sea, suena muy feo y no sé si va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero juegan de mártires. O sea, me mantengo ahí sufriendo porque siento que eso es lo que me va a reconfortar. Que eso me devuelve otra vez a la cita del Padre Misericordioso. El mae estaba sufriendo, estaba ya súper pobre y comiendo de los restos, ¿verdad? Que dejaban los cerdos. Pero el mae en algún momento tomó la decisión que también es una decisión de quitar nuestro ego y nuestro orgullo y de, hey, necesito volver a mi casa, necesito volver a mi fuente, digamos. Porque sí es muy cierto eso que dice Pau, que a veces las personas prefieren quedarse en ese sufrimiento y quedarse ahí. Dale vuelta. Ajá. Exacto. Sí, de hecho ahora mi tata, estábamos hablando ahora temprano sobre este tema un poco y me decía que nosotros el sufrimiento, el mejor ejemplo de sufrimiento fue el que padeció Cristo y cómo lo padeció Él. Uh-huh. Porque a fin de cuentas esos dolores que nosotros tengamos que atravesar no nos tienen que esclavizar a fin de cuentas y nosotros permanecer en ellos durante mucho tiempo. Si bien las situaciones nos pueden causar dolor, es atravesar ese dolor y ya luego, ¡boom! Por ejemplo, Jesús pasó por su dolor y luego ¿qué hizo? Resucitó y subió a la derecha del Padre. Sí, no se quedó ahí. Él no se quedó en el sufrimiento. Uh-huh. Él no se quedó ahí. Entonces, cuando nosotros tengamos que pasar por esas situaciones de padecer, mae, tenemos que, a la brevedad posible, en lo que podamos, ascender, a volver a estar en ese estado espiritual. Sí. Y no más bien enfrascarse, en una vara de darle mente y mente. Por ejemplo, no sé, que estuve, por ejemplo, hace poco estuve preparándome mucho tiempo para la prueba de manejo. Uh-huh. Y dime, la perdí, weón. Y esa vara me dolió, sí. Madre, porque me estuve preparando mucho tiempo, toda la vara. Me fui hasta San Ramón a hacerla, madre. La de manejo, sí. La práctica de manejo. Y me fui hasta San Ramón y la perdí. Madre, esa vara no me pegaba ni el examen, me causó un dolor, madre. Y al día siguiente ya esa vara yo la había dejado. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, como falló ahí, se permanece semanas, y se estanca, meses, uno se estanca. Diciendo, pucha, fallé, y esa vara la convierto yo en un sufrimiento, en una vara permanente de dolor adentro, que a fin de cuentas fue una experiencia de dolor de un día, que yo la alargué durante no sé cuánto tiempo. Sí. Y realmente Jesús vivió su experiencia de dolor que tenía que pasar en ese momento y ya después él sufrió, o sea, él no llegó donde los apóstoles, ¿verdad? A decirles, yo todo lo que sufrí, viera lo que me dolieron, ¿verdad? Ese es muy buen punto. O que dicen como, ese sufrimiento es muy grande para mí y yo no puedo, o sea, no puedo y uno se queda en ese no puedo, cuando, o sea, Dios nos da todas las herramientas, toda la fuerza, o sea, con solo tenerlo a Él no hay sufrimiento que no podamos pasar. Uh-huh. Sí, yo creo que, no sé si les parece, ya vamos cerrando. Sí. Que también como para ir cerrando, mi punto principal creo que es como Dios no quiere que uno sufra, Dios no quiere que uno esté destinado a sufrir, el destino que Dios quiere para nosotros. Y el que nos viene a proponer es el de vivir en el reino de Él, donde hay plenitud, donde hay gozo, donde hay esperanza, donde hay felicidad, donde hay amor, ¿verdad? Pero no quiere decir que en ciertas ocasiones uno no vaya a atravesar por ciertas tormentas para volver a ese camino que Dios ya tiene planteado para nosotros. Entonces el destino es la plenitud, el destino es el reino. Sin embargo, en ciertos momentos vamos a tener que atravesar por ciertas situaciones porque tal vez no estamos encaminados hacia ese destino que Dios ya tiene para nosotros. Entonces creo que mi punto para cerrar es que Dios quiere plenitud para tu vida, Dios quiere plenitud para tu corazón y te plantea un camino para ello. Y que tal vez ciertas pruebas que vayas a pasar son enviadas tal vez por el enemigo para distraerte de ese camino, o tal vez son enviadas por Dios porque ya no estás en ese camino y te quiere devolver a Él. Entonces creo que ese es mi punto principal y nada, no sé qué opinan ustedes para cerrar.
Yo creo que el sufrimiento sí o sí va a ser parte en algún momento de nuestra vida. El punto va a ser si usted se permanece en ese sufrimiento o busca accionar para ver qué provechoso puede sacar de ese proceso. Entonces siento que siempre va a formar parte de, pero nosotros somos los que permitimos hasta qué punto nos va a amarrar, digamos. Sí, yo lo que le diría es que creo que Dios pone también en nosotros esa decisión, esa capacidad de tomar una situación y convertirla en algo y utilizarla para bien. Entonces, les pido nada más el favor como de que cuando tengan que atravesar, y asegúrense de eso primero, afronten solo los sufrimientos que tengan que atravesar, no se agarren, no se monten sufrimientos al bulto ahí que no les corresponde llevar. Amén. Primero asegurémonos de eso, de estar afrontando únicamente sufrimientos que sí o sí tenemos que pasar, y cada vez que pasemos por uno de esos sufrimientos, convirtámoslo en un medio de santificación. Sea que fue el Señor el que nos puso esa situación o fue que el enemigo nos puso para distraernos, bueno, que le salga el tiro por la culata. Agarré esa situación y la convertí en un medio de santificación que me catapultó a Jesús, y mi fidelidad aumentó, mi esperanza aumentó, mi madurez, mi perseverancia aumentó, y pues nada, que los sufrimientos no sean un impedimento, una barrera para estar en verdadera comunión con Dios y alcanzar a fin de cuentas el propósito para el que fuimos creados, es estar con Él en plenitud y llegar al cielo. Amén. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube y en las otras redes. Pronto van a ver más por ahí. TikTok. Vamos que andan bailando. Ya va a estar perreando ahí un Ave María. Excomunicado ya, güey. No, man. Yo sabía, dije, algo pasa, que Kendall no ha salido con algo, man. Kendall no ha salido con algo. Bueno, discúlpenlo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.